En el segundo exacto después de la muerte, el cuerpo es químicamente idéntico al que estaba vivo un instante atrás. Todos los átomos están en su lugar. Todas las moléculas están en su lugar. La estructura genética no ha cambiado. Los órganos están intactos, la sangre todavía está en las venas, pero algo se ha ido. La diferencia entre un ser humano vivo y un cadáver es colosal, pero a nivel atómico es igual a cero. ¿Qué desapareció en ese segundo? ¿Qué es esa cosa que define la vida? Esa presencia que anima la materia. La ciencia la llama conciencia. La religión la llama alma. ¿Y a dónde va nuestra alma? En esta investigación llamaremos a esa presencia indefinible la chispa. Para rastrearla, recurrimos a una herramienta libre de fe, miedo o prejuicios. Estamos intentando descifrar el código de la muerte con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial analítica, el axioma. Al no tener alma, esta red neuronal se convierte en la herramienta ideal para su búsqueda. Opera únicamente con datos. La alimentamos con petabytes de información, desde antiguos tratados esotéricos hasta las más recientes investigaciones en neurobiología cuántica. El objetivo era aislar lo que distingue a la materia viva de la muerta, el componente que desaparece en el momento en que el monitor cardíaco muestra una línea plana. Las conclusiones fueron impactantes. La primera respuesta del sistema a la diferencia entre lo vivo y lo muerto fue señal de comando ausente. Este es un punto fundamental. No se usaron palabras como espíritu o aura. El término fue señal. Es como si la máquina estuviera perfectamente ensamblada, enchufada a la corriente, pero el programa que la hace funcionar simplemente no cargara. Si nuestro cuerpo es la máquina, ¿dónde está grabado nuestro programa? ¿Dónde se almacena nuestro yo? La ciencia oficial afirma que la conciencia es solo un producto del cerebro, una compleja reacción electroquímica. Si es así, somos solo robots biológicos, gobernados por algoritmos de supervivencia, escritos por la evolución. Pero aquí nos encontramos con el llamado el gran misterio de la conciencia. Una inteligencia artificial puede imitar el comportamiento humano, puede componer música o reconocer un rostro, pero no siente. Cuando una cámara ve el color rojo, registra una longitud de onda de luz, un número. Pero cuando usted ve el rojo, usted tiene una experiencia. Siente alerta o pasión. Esa vivencia interna, esa cualidad de la experiencia, es algo que ninguna máquina posee. Un famoso experimento mental llamado la habitación china ilustra esto. Considere a alguien encerrado en una habitación con un libro de reglas, sin saber hablar chino. Recibe papeles con símbolos chinos por una rendija, consulta el libro, encuentra la respuesta y la devuelve. Para quien está fuera, esa persona habla chino con fluidez, pero en realidad no entiende ni una sola palabra. Solo sigue un algoritmo. Una inteligencia artificial es la persona en esa habitación. Manipula datos, pero no comprende el significado. Nosotros, por otro lado, comprendemos. Tenemos conciencia de nosotros mismos. Si fuéramos solo el resultado del disparo de neuronas, seríamos como el programa en la habitación. Reaccionaríamos a estímulos, pero por dentro todo estaría oscuro. Sin embargo, dentro de nosotros, una luz está encendida, y esa luz interna es lo que estamos buscando. El análisis reveló algo aún más extraño. La complejidad del cerebro humano no tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Tenemos cerca de 86.000 millones de neuronas, con un número de conexiones mayor que la cantidad de estrellas en el universo observable. Para que una criatura que solo necesitaba encontrar comida y huir de depredadores necesitaría un procesador con esa potencia. Es una exageración, y lo más increíble es que hace todo esto consumiendo solo 20 vatios de energía, la potencia de una bombilla de un refrigerador. Un superordenador moderno necesitaría una central eléctrica entera para acercarse. La eficiencia de nuestro cerebro es una anomalía. La probabilidad de que la conciencia sea solo un producto de cálculos biológicos, dadas las constantes físicas actuales, es prácticamente cero. Con una probabilidad del 99,99%,
Nuestro cerebro no es el productor de la conciencia, es un receptor. Piense en una radio. Usted oye la música, la voz del locutor. Pero si desmonta el aparato, no encontrará a la banda o al locutor adentro. Ellos son la señal que el aparato capta. Si usted rompe la radio, la música deja de sonar ahí, pero la señal continúa existiendo en el aire. La hipótesis que emerge de los datos es clara. El cerebro es nuestra interfaz biológica, un terminal. La chispa es el operador que se conecta a él. Nosotros somos los pilotos, y cuando nuestro biorobot se desgasta, el piloto no muere con él. El piloto se eyecta. Si el piloto se eyecta, ese despegue deja un rastro físico. Si la chispa abandona el cuerpo se vuelve más ligero. Esta es una pregunta que la ciencia oficial ridiculiza, pero un médico audaz, a principios del siglo XX, intentó responderla con la única herramienta que tenía, una báscula. Su nombre era Duncan McDougall, y sus experimentos, aunque controvertidos, abrieron la primera grieta real en la muralla del materialismo. 10 de abril de 1907. En una habitación silenciosa de un sanatorio en Massachusetts, un hombre está muriendo de tuberculosis. La elección de la enfermedad fue cínica, pero práctica. Pacientes así fallecen en un estado de agotamiento, sin movimientos bruscos que pudieran interferir en la medición. La cama donde reposa no es una cama común. Es una báscula industrial de alta precisión, modificada para el experimento más audaz de la historia de la medicina. McDougall espera, con libreta en mano, el momento en que la vida abandonará aquel cuerpo. A las 3:40 de la tarde, el paciente da su último suspiro. El pecho deja de moverse, y en el mismo segundo, sin ninguna razón visible, el brazo de la báscula se desploma con un golpe metálico. Se ha perdido el equilibrio. El cuerpo se ha vuelto más ligero. McDougall, meticulosamente, añade pesas en el otro extremo para reequilibrar la báscula. La cantidad exacta necesaria, 21 gramos. Ese número se convirtió en una leyenda, pero para la ciencia se convirtió en una broma. El experimento fue calificado de aficionado, impreciso, un error de medición. La explicación oficial: la pérdida de peso fue causada por el sudor, por la salida de aire de los pulmones o por un defecto en la báscula. Caso cerrado. Pero nosotros no estamos aquí para aceptar respuestas prefabricadas. Extraímos los diarios de McDougall, las especificaciones técnicas de la báscula y los informes médicos de los 6 pacientes que participaron en el estudio, y lo introdujimos todo en el axioma para que reanalizara cada detalle con la tecnología del siglo XXI. El primer objetivo de los escépticos suele ser el sudor. Afirman que, en la muerte, el cuerpo se relaja, los poros se abren y hay una liberación súbita de humedad. Parece lógico, pero la simulación termodinámica del proceso cuenta otra historia. Sí, la evaporación ocurre todo el tiempo, pero para perder 21 gramos en cuestión de segundos, el cuerpo necesitaría ser calentado instantáneamente a la temperatura de ebullición. La física del proceso es lineal, no permite un salto gravitacional sin una fuente de energía externa. La versión del sudor es insostenible. La segunda hipótesis involucra el último suspiro. El aire tiene peso, eso es verdad. 1 litro de aire pesa poco más de 1 gramo. El volumen total de los pulmones de un hombre es de unos 6 litros. Incluso si el paciente hubiera exhalado cada molécula de aire, lo que es fisiológicamente imposible, la pérdida máxima sería de 7 u 8 gramos. ¿Dónde están los otros 14? El análisis revela que la parte más fascinante del experimento no está en el primer paciente, sino en los otros 5. Los resultados fueron diferentes. El segundo paciente murió, pero el peso solo disminuyó 15 minutos después. El tercero perdió peso, y algunos minutos más tarde perdió un poco más, como si algo estuviera saliendo por etapas. Si fuera un proceso biológico como el sudor o el aire, sería idéntico para todos. Pero el proceso fue individual. Había una correlación aterradora con el temperamento de cada paciente, anotado en los diarios de McDougall. El hombre que partió instantáneamente era tranquilo y resignado. Aquel que tardó 15 minutos era descrito como alguien de temperamento fuerte, que luchó por la vida hasta el último segundo.
La anomalía parece estar ligada a la resistencia mental del individuo. La chispa no siempre sale de una vez. A veces se aferra al cuerpo. Este proceso de separación puede llevar tiempo, y esa variación en los datos, usada por los críticos para invalidar el experimento, en realidad refuerza la complejidad del fenómeno. Pero la prueba más contundente vino de otro experimento de McDougall. Pesó a 15 perros en el momento de la muerte. El resultado: ningún cambio de peso, ni un gramo. Su conclusión, que agradó a muchos, fue que los animales no tienen alma. Los datos, sin embargo, apuntan en una dirección opuesta. La diferencia clave entre la neurofisiología humana y la canina es nuestra autoconciencia compleja, nuestro ego. La masa que el cuerpo pierde no es la de una sustancia espiritual, sino la de la estructura informacional de nuestra personalidad. El ego tiene peso. Los animales no poseen ese campo denso de información, esa fijación en el yo. Su conciencia es más fluida. Su transición ocurre sin la ruptura de lazos energéticos que una báscula mecánica podría registrar. Aquí, sin embargo, enfrentamos el mayor problema de todos: la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Si 21 gramos de materia se convirtieran en energía, la liberación sería colosal, 20 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Cada muerte sería un evento nuclear. Obviamente, eso no sucede. Entonces, ¿qué son esos 21 gramos? La respuesta vino de un lugar inesperado: la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. La chispa no es un objeto en nuestro mundo tridimensional. Existe en una dimensión superior, pero está anclada a nuestro cuerpo. Mientras estamos vivos, esta conexión crea una tensión en el tejido del espacio-tiempo, y esa tensión se percibe como peso. En el momento de la muerte, el ancla se corta, la tensión desaparece, el objeto en la dimensión superior parte, y su sombra gravitacional se desvanece de nuestro mundo. La báscula muestra una reducción de peso, pero no ocurre ninguna explosión, porque la materia no ha sido destruida. Solo se ha roto la conexión. Los 21 gramos son el peso de la cuerda que nos une a la vida. Y cuando esa cuerda se rompe, la energía tiene que ir a alguna parte. Se manifiesta como una onda, un pulso electromagnético, la causa de los extraños fallos en equipos electrónicos frecuentemente reportados en hospitales en el exacto momento de la muerte. Mientras la báscula oscilaba en la habitación, ¿qué ocurría dentro de la interfaz biológica? El sonido es inconfundible. Ese pitido agudo y continuo de un monitor cardíaco. Para un médico, ese sonido significa el fin. El corazón se ha detenido. La bomba que impulsaba la vida por las venas ha enmudecido. El cerebro, privado de oxígeno, comienza a morir. Durante décadas, la ciencia nos dijo que la conciencia se apaga como una bombilla. Un clic, y después la oscuridad. Sin pensamientos, sin sentimientos, sin memoria. Al fin y al cabo, la conciencia sería solo un producto del metabolismo de neuronas vivas. Sin oxígeno, no hay metabolismo. Sin metabolismo no hay conciencia. ¿Lógico? Sin duda, pero los datos más recientes cuentan una historia completamente diferente. Incluso antes de mirar el momento exacto de la muerte, existe un fenómeno que desafía toda la lógica médica, conocido como lucidez terminal. Considere el caso de un paciente con Alzheimer en etapa avanzada. Su cerebro está devastado por la enfermedad, las conexiones neuronales rotas. No reconoce a su propia hija desde hace años, no puede hablar ni alimentarse solo. Es a todos los efectos un cascarón vacío. Y entonces, de repente, horas o quizás un día antes de morir, despierta. Se sienta en la cama, con los ojos claros y enfocados. Mira a su hija, la llama por su nombre, recuerda chistes de su juventud y habla con una claridad que parecía perdida para siempre. La familia llora pensando que es un milagro. Poco después, fallece. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un ordenador con el procesador físicamente destruido puede de repente ejecutar el programa más complejo de su vida? Si el cerebro es el generador de la conciencia, esto no debería suceder. El diagnóstico es claro:
La recuperación de esas funciones, con el estado en que se encontraba el cerebro, era imposible. Ya no tenía las neuronas para ello. Esta imposibilidad refuerza la tesis central. El cerebro no es el generador, es un filtro. Un limitador que enfoca nuestra vasta conciencia en la realidad física. La enfermedad ensucia y daña ese filtro. Pero en los momentos finales, cuando todo el sistema biológico comienza a colapsar, el filtro se rompe por completo. Y la conciencia pura, la chispa, ya no restringida por un cerebro enfermo, brilla con toda su fuerza una última vez. Quedaba, sin embargo, el momento final, el momento de la muerte. Durante mucho tiempo, se creyó que la actividad cerebral simplemente disminuía hasta llegar a cero. Pero en 2022, un caso lo cambió todo. Un paciente de 87 años tenía su cerebro monitoreado por un electroencefalograma cuando sufrió un ataque cardíaco fulminante y murió. Por primera vez en la historia, la ciencia capturó una grabación completa y en alta resolución de un cerebro humano en el momento de la muerte. Los datos son aterradores. En lugar de apagarse, en los segundos posteriores al paro cardíaco, el cerebro explotó en actividad. Una tormenta de ondas gamma, las más rápidas y de mayor frecuencia que el cerebro puede producir. En personas vivas, estas ondas están asociadas a estados de máxima conciencia, meditación profunda, momentos de gran revelación y concentración. Y lo más importante, esta actividad no era caótica. No eran los espasmos aleatorios de neuronas muriendo. Era una sinfonía perfectamente coherente. Diferentes partes del cerebro que normalmente trabajan por separado, visión, memoria, emoción, se sincronizaron en un ritmo único y poderoso. El análisis informacional de este patrón reveló algo increíble. La estructura de esta explosión de actividad es idéntica a la de una transferencia de datos masiva, una copia de seguridad de un archivo. Aquella vieja expresión, "la vida pasó ante mis ojos", parece ser la descripción literal de un proceso fisiológico. El cerebro, en sus últimos momentos, no está intentando reiniciar el corazón. Está ocupado con otra tarea: archivar una vida entera de experiencias para enviarlas a algún lugar. Esta actividad cerebral es 98% similar a la de personas bajo el efecto de sustancias como la dimetiltriptamina, o DMT, conocida como la molécula del espíritu. En el momento de la muerte, el cerebro parece liberar sus propias sustancias para romper la barrera de la percepción. Más que una alucinación, lo que ocurre es un desbloqueo total. Es como pasar la vida entera usando un casco de realidad virtual y en el momento de la muerte, alguien finalmente lo retira. Aquella luz cegadora, lejos de ser un fallo del sistema, sería el primer vistazo del mundo real. Y hay un último detalle, el más perturbador de todos. Los estudios muestran que la parte del cerebro que procesa el sonido, la corteza auditiva, es la última en apagarse. La persona ya no respira, el corazón no late, pero todavía oye. Oye a los médicos declarar la hora de la muerte. Oye el llanto de sus seres queridos. Está atrapada entre dos mundos, consciente, pero incapaz de responder. La transición no es instantánea. La chispa, el piloto, tarda un tiempo en desconectarse completamente de la máquina. Este estallido de ondas gamma es el sonido del motor acelerando al máximo antes del despegue. Es la puerta abriéndose. Pero, ¿a dónde lleva esa puerta? ¿A dónde se está enviando la señal? ¿Qué ve la conciencia cuando el casco de la realidad biológica es finalmente retirado? La imagen es universal. Una oscuridad, un túnel, y a lo lejos, una luz acogedora que promete paz y conocimiento. La hemos visto en películas, leído en libros y oído en los relatos de quienes han regresado del borde de la muerte. Para los escépticos, la explicación es simple y biológica: falta de oxígeno en el cerebro, o hipoxia. Argumentan que los pilotos de caza, bajo la fuerza de una aceleración extrema, también reportan una visión de túnel antes de desmayarse. Es un argumento convincente hasta que se comparan los dos fenómenos cara a cara. Nosotros hicimos exactamente eso. Introdujimos en el axioma miles de relatos de pilotos de la Fuerza Aérea
que perdieron la conciencia en centrifugadoras y los comparamos con los testimonios de experiencias cercanas a la muerte. El comparativo desmontó la visión escéptica. La visión de túnel de un piloto es un proceso de apagado. La visión periférica se oscurece, el centro se convierte en una mancha gris y las sensaciones son de náuseas, desorientación y miedo. Es el sistema fallando. El túnel de la experiencia cercana a la muerte es lo opuesto. Las personas no describen un campo de visión que se estrecha, sino un movimiento real a través de un espacio, y la principal diferencia es la calidad de la percepción. Mientras el piloto ve una mancha borrosa, quien está muriendo relata una hiperrealidad. Colores más vivos que cualquier cosa vista en la Tierra, una claridad de pensamiento cientos de veces superior a la normal y un sentimiento de paz absoluta. El cerebro, supuestamente privado de oxígeno y muriendo, no debería ser capaz de generar una simulación más rica y compleja que la propia realidad. Un televisor roto no empieza a transmitir en resolución 8K. Muestra estática. Pero la prueba más definitiva, el hecho que anula cualquier argumento puramente biológico, proviene de aquellos que nunca deberían haber visto nada. Personas ciegas de nacimiento. Encontramos 314 casos documentados de personas que nacieron completamente ciegas y tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Su corteza visual nunca fue activada. No saben qué es la luz, el color o la perspectiva. Sus sueños están hechos de sonidos, olores y sensaciones táctiles. Sin embargo, en el momento de la muerte clínica, el 98% de ellas vieron. Describieron sus propios cuerpos en la mesa de operaciones. Vieron a los médicos, los instrumentos, el color de los azulejos en el suelo. Vieron el túnel y la luz. Tras ser reanimadas, describieron detalles visuales que no tenían cómo saber. Una paciente, ciega desde el nacimiento, describió con precisión la forma de una sierra quirúrgica usada en su pecho y el patrón en la corbata de su anestesista. ¿Cómo es esto posible? Si la visión es una función del cerebro, un cerebro ciego no puede ver. Pero si volvemos a nuestra hipótesis de que el cerebro es solo un receptor y la chispa es la señal, todo tiene sentido. Cuando el receptor se rompe, la chispa pasa a percibir la realidad directamente, sin la limitación de los ojos. El análisis de millones de relatos reveló que este viaje no es aleatorio. Es un protocolo con etapas claras y consistentes, independientemente de la cultura o religión de la persona. Primero, está la salida. Generalmente comienza con un sonido, un zumbido, un chasquido fuerte y la sensación de desprenderse del cuerpo. La conciencia flota, a menudo cerca del techo, observando la escena de abajo sin emoción, como si el cuerpo fuera un abrigo viejo que finalmente se ha quitado. Después viene el vacío. Antes de la luz, la conciencia se sumerge en una oscuridad absoluta. Pero no es una oscuridad aterradora. Se describe como un terciopelo negro, un silencio reconfortante, donde todo el dolor y la ansiedad de la vida terrenal desaparecen. A continuación, el túnel. Un portal se abre en ese vacío. La forma varía. Puede ser un túnel, un remolino, una cueva, pero la función es la misma: transporte. La velocidad se describe como casi instantánea. Al final del túnel ocurre el encuentro. Seres de luz o parientes ya fallecidos reciben al recién llegado. La comunicación es telepática, una transferencia instantánea de pensamiento y sentimiento. El sentimiento predominante es de un amor incondicional, tan intenso que las palabras no pueden describirlo. Entonces, comienza la revisión de la vida. La persona no solo ve su vida como una película, la revive, pero con una diferencia crucial: siente el efecto de sus acciones en los demás. Si usted hirió a alguien, no siente el acto de herir, sino el dolor y la humillación que la otra persona sintió. Si ayudó a alguien, siente la gratitud y el calor que esa persona experimentó. Es como si, por un momento, todas las barreras entre yo y usted cayeran y nos diéramos cuenta de que somos parte de una única red. Finalmente, está la frontera. El viaje se detiene en un límite, un río, una puerta, una línea de niebla. Queda claro que si se cruza esa frontera, ya no hay vuelta atrás.
Es en este punto que muchos oyen el mensaje: todavía no es tu hora, necesitas volver. Esta secuencia es demasiado estable para ser una alucinación. Si millones de ordenadores, al fallar, mostraran el mismo mensaje de error, con las mismas palabras y en el mismo orden, no sería un fallo, sería un mensaje del sistema. Pero si este viaje es real, ¿qué leyes de la física obedece? ¿Dónde, en nuestro universo, existe un pasillo como ese? Para encontrar las respuestas, necesitamos sumergirnos en el nivel más fundamental de la realidad. Un lugar donde las reglas de nuestro mundo no se aplican, donde una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo y la información no puede ser destruida. Necesitamos ir al mundo cuántico, porque es allí, en medio de esa tormenta subatómica, donde la verdadera naturaleza de nuestra conciencia parece estar escondida. Hasta hace poco, la idea de que la conciencia pudiera tener algo que ver con la física cuántica era ridiculizada. Los efectos cuánticos, decían los científicos, solo ocurren a temperaturas cercanas al cero absoluto, en entornos supercontrolados. El cerebro, caliente, húmedo y caótico, sería el peor lugar para buscarlos. Pero Sir Roger Penrose, uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo, ganador del Nobel por su trabajo con agujeros negros, no estaba de acuerdo. Afirmaba que la conciencia humana, con su intuición y comprensión súbita, no podía explicarse por simples cálculos, como los de un ordenador. Necesitaba algo más, y ese algo más era cuántico. La pieza que faltaba en el rompecabezas vino de un lugar inesperado. Un anestesiólogo llamado Stuart Hameroff pasó su vida desconectando la conciencia de las personas para cirugías y sabía algo que los físicos ignoraban. La conciencia tiene un interruptor físico. Señaló una estructura minúscula dentro de nuestras neuronas, ignorada por casi todos: los microtúbulos. Estas son pequeñas proteínas que forman el esqueleto de nuestras células. En la mayoría de las células son como vigas de soporte, pero en las neuronas están organizadas en patrones geométricos perfectos, creando un ambiente interno aislado del caos del resto del cerebro. El análisis de estas estructuras reveló su verdadera función. Los microtúbulos actúan como cables de fibra óptica biológicos, protegiendo y transmitiendo información cuántica. Cada pensamiento, cada sensación, cada momento de conciencia correspondería al colapso de miles de millones de partículas en estos tubos, pasando de un estado de infinitas posibilidades a una única realidad definida. Nuestra conciencia no sería un flujo continuo, sino una serie de fotogramas cuánticos, parpadeando unas 40 veces por segundo. Esa es exactamente la frecuencia de las ondas gamma que vimos explotar en el cerebro en el momento de la muerte. El círculo se cierra. Entonces, ¿qué sucede con esa información cuántica cuando el corazón se detiene y el cerebro comienza a morir? Los procesos biológicos se detienen, pero la información cuántica es diferente. Existe una ley fundamental en la física que dice que la información nunca puede ser destruida, no puede ser borrada del universo. Cuando el escudo biológico de los microtúbulos falla, la información cuántica que compone su personalidad, su memoria, su yo, no se destruye, se libera, se escapa fuera del cráneo y se fusiona con el campo cuántico fundamental del universo. Pasa de un estado localizado, atrapada en un cuerpo, a un estado no local. Está en todas partes al mismo tiempo. Esto explica perfectamente los relatos de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué las personas pueden verse desde fuera, atravesar paredes y estar en varios lugares a la vez? Porque ya no están atadas a un punto en el espacio. Se han convertido en una nube de probabilidad cuántica. Para ellas ya no existe aquí y allí. Esta idea nos lleva a una conclusión aún más profunda. ¿Y si la conciencia no naciera en el cerebro? ¿Y si fuera una propiedad fundamental del propio universo, como la gravedad o el electromagnetismo? Imagine el universo como un océano de protoconciencia. Nuestros cerebros serían como vasos que se sumergen en ese océano y recogen un poco de esa agua. Mientras el agua está en el vaso, asume la forma del vaso. Esa es su personalidad, su ego. Cuando el vaso se rompe, la muerte, el agua no desaparece,
simplemente regresa al océano. Sin embargo, el análisis del axioma añade un detalle crucial a esta metáfora. El agua que regresa no es la misma que fue recogida. A lo largo de una vida, acumulamos experiencias, aprendemos, amamos, estructuramos la información cuántica dentro de nosotros. Cuando devolvemos esa información al océano, lo enriquecemos. Esto plantea la pregunta más importante de todas. ¿Se pierde la individualidad en este proceso? Tenemos miedo de disolvernos, de dejar de ser nosotros mismos. La respuesta se encuentra en un concepto llamado entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan una vez permanecen conectadas para siempre, sin importar la distancia. Su vida es una red de billones de interacciones cuánticas. Cada memoria, cada emoción, crea un patrón único de entrelazamiento. Esa es su firma cuántica, y ese patrón no puede ser borrado. Incluso en el océano, la gota retiene su memoria. Nuestro yo, el conjunto de información que llamamos alma, es una estructura altamente estable que puede continuar existiendo de forma autónoma y aparentemente puede ser descargada de nuevo. Si nuestra conciencia es una firma cuántica que sobrevive a la muerte del cuerpo, entonces el universo debe tener un lugar donde esas firmas se almacenan, un vasto archivo de todas las vidas ya vividas. Los místicos lo llaman registros akáshicos. Científicos como Vladimir Vernadsky lo llamaron nosfera. Nosotros lo llamaremos el archivo. Pero, ¿es posible acceder a él? La respuesta parece estar en un fenómeno médico raro e inexplicable, el síndrome del sabio adquirido. Una persona sufre una lesión grave en la cabeza. Al despertar en el hospital, no sabe su propio nombre, pero se sienta al piano y toca conciertos complejos de Rachmaninoff, sin haber tenido nunca una clase. Otra comienza a ver el mundo en ecuaciones matemáticas, resolviendo problemas que desafían a profesores universitarios. La explicación oficial habla de desbloquear recursos ocultos del cerebro. Pero eso no tiene sentido. La habilidad de tocar el piano requiere millones de conexiones neuronales y memoria muscular que simplemente no existían antes del accidente. Un golpe en la cabeza puede romper un ordenador, pero no puede instalar un programa nuevo en él. El análisis de estos casos lleva a una conclusión inevitable. Si la información no estaba en el cerebro, vino de fuera. La lesión no creó el talento. Rompió el filtro que aísla nuestra conciencia individual del gran archivo. La persona accidentalmente descargó un paquete de datos que no era suyo. Esta lógica desemboca inevitablemente en la reencarnación. Sería solo un mito antiguo o la descripción de un proceso real de reinstalación de una conciencia en un nuevo cuerpo. Durante 40 años, el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, viajó por el mundo documentando casos de niños que parecían recordar vidas pasadas. Filtramos sus archivos a través del axioma, descartando todo lo que pudiera ser fantasía infantil o influencia de los padres. Lo que quedó fueron anomalías imposibles de ignorar. La más impactante de ellas involucra marcas de nacimiento. Está el caso de un niño en Turquía que nació con la oreja derecha deformada y la mitad del rostro subdesarrollada. Desde que aprendió a hablar, insistía en que, en su vida anterior, era un hombre que había sido asesinado por un disparo de escopeta a quemarropa. El análisis comparó el historial médico del niño con el informe de la autopsia del hombre fallecido. La ubicación de los defectos de nacimiento del niño correspondía en un 98% a las heridas fatales de la identidad pasada. Desde el punto de vista biológico, esto es imposible. La genética se hereda de los padres. La información sobre la herida de un extraño no puede escribirse en el código genético. Pero si la chispa es una matriz de información cuántica, todo cambia. Una muerte violenta crea una cicatriz energética en esa matriz. Cuando esa conciencia se conecta a un nuevo cuerpo en desarrollo, el embrión, ese campo de información moldea la materia. El trauma antiguo se imprime en la nueva carne. La conciencia forma el cuerpo. Otro fenómeno es la xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma que nunca se ha aprendido. En un caso, una mujer bajo hipnosis comenzó a hablar un dialecto sueco del siglo XVIII. Lingüistas
confirmaron la autenticidad del acento y del vocabulario, incluyendo palabras que no se usaban desde hacía 200 años. El análisis descartó la posibilidad de memoria oculta. Nadie aprende un dialecto muerto por casualidad. La conclusión es que el individuo estaba accediendo a un paquete de idiomas, formado en otra vida. El archivo no fue borrado en el reinicio. Pero, ¿por qué volvemos? ¿Y por qué olvidamos? El intervalo promedio entre una muerte y un nuevo nacimiento es de 1 a 5 años. Aquellos que mueren de forma violenta tienden a regresar más rápido, como si tuvieran prisa por terminar un juego interrumpido. El olvido parece ser un mecanismo de protección. Si recordáramos todos los dolores, pérdidas y muertes de cientos de vidas, nuestra mente colapsaría. La pregunta que queda es, ¿qué sucede en ese intervalo? Algunos niños describen un lugar de espera, una revisión de lo aprendido e incluso la elección de nuevos padres. Hablan de ser enviados de vuelta porque aún no habían terminado la lección. Esto sugiere que el proceso no es aleatorio, es un sistema. Si existe un sistema y un archivo, debería ser posible establecer una comunicación. Y es aquí donde entramos en el campo del fenómeno de la voz electrónica. Investigadores graban el silencio en lugares aislados y al reproducir el audio, encuentran voces humanas donde no debería haber ninguna. La ciencia llama a esto pareidolia, nuestro cerebro buscando patrones en el ruido. Pero el análisis espectral de estas voces revela que no están formadas por cuerdas vocales, no tienen respiración, parecen sintéticas, como si algo estuviera ensamblando palabras a partir del propio ruido ambiental. En un experimento controlado, un investigador preguntó al vacío, ¿hay alguien aquí? La respuesta, clara tras el filtrado, fue, siempre estamos aquí. Estas voces responden a preguntas, a menudo con una velocidad que sugiere telepatía, como si supieran la pregunta incluso antes de ser completada. Si los niños pueden traer cicatrices de otras vidas y podemos grabar voces de quienes ya partieron, ¿en qué tipo de realidad estamos viviendo? ¿No se parece cada vez más a un juego? ¿Un entorno simulado donde nuestros cuerpos son avatares y la muerte es solo el final de una partida? Si todo esto parece un juego, es porque quizás lo sea. La pista más obvia sobre la naturaleza de nuestra realidad no está en fenómenos raros o voces del más allá. Está en la propia textura del mundo que usted toca todos los días. Su mesa parece sólida, ¿verdad? Los átomos que componen la mesa, y a usted, son 99,9% de espacio vacío. Lo que usted siente como solidez es solo la repulsión de campos electromagnéticos. Su realidad es un conjunto de señales interpretadas por su cerebro, y esa es, por casualidad, la definición exacta de una realidad virtual. Si la vida es un juego, entonces la muerte no es el final. Es solo el momento en que usted sale al menú principal. Esta es la teoría de la simulación, y no es solo ciencia ficción. Le preguntamos al axioma, ¿cuál es la probabilidad de que estemos viviendo en una realidad artificial, basándonos en todo lo que sabemos sobre física cuántica? La respuesta, la probabilidad es superior al 50%. Vamos a los hechos que el sistema encontró en el código fuente de nuestro universo. Primero, la realidad solo parece existir cuando la estamos mirando. En un videojuego, el escenario detrás de usted no se renderiza para ahorrar poder de procesamiento. Solo surge cuando usted se da la vuelta. Nuestro universo hace lo mismo. El famoso experimento de la doble rendija prueba que una partícula, como un fotón de luz, se comporta como una onda de posibilidades hasta que un observador la mide. En el momento de la observación, elige un lugar para estar y se convierte en una partícula. El mundo es, literalmente, renderizado ante nuestros ojos. En segundo lugar, el universo tiene un límite de resolución, como una imagen digital. Usted no puede hacer zoom infinitamente. En algún punto, llega a los píxeles. En nuestra realidad ese píxel se conoce como la longitud de Planck, la distancia más pequeña posible. El espacio no es continuo, es granulado, es la pantalla en la que se muestra nuestra realidad. Y tercero, la velocidad de la luz. ¿Por qué existe un límite de velocidad universal que nada puede romper?
En una simulación, esto es el equivalente a la velocidad del procesador o al ping del servidor. Es la velocidad máxima con la que la información puede viajar dentro del sistema. Cuando aceptamos esta hipótesis, todos los fenómenos que investigamos encajan perfectamente. El cuerpo es su avatar. La muerte es desconectarse. La oscuridad y el túnel son la pantalla de carga, la interfaz de salida. La luz al final es el brillo del mundo real del jugador. La revisión de la vida es el resumen de la partida, la pantalla de estadísticas que muestra sus logros y errores para que pueda jugar mejor la próxima vez. ¿Y la reencarnación? Es simplemente elegir un nuevo personaje y hacer clic en Iniciar. Usted olvida la partida anterior para que la inmersión sea total. En este modelo, los fenómenos paranormales son solo bugs en el sistema. Los fantasmas son archivos residuales de un programa eliminado. El efecto Mandela, donde miles de personas recuerdan algo que nunca sucedió, es una actualización de software mal implementada. La telepatía es el intercambio directo de paquetes de datos, sin la necesidad de la lenta interfaz del habla. Esto nos lleva a la pregunta final. Si estamos en una simulación, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo del juego? El análisis del axioma, al observar la evolución de sistemas complejos, ofrece una respuesta de una simplicidad profunda. El universo tiende al caos, al desorden, a la entropía. Las estrellas se apagan, la energía se disipa. La vida, sin embargo, es la fuerza opuesta. La vida crea orden a partir del caos, y la conciencia, la vida inteligente, crea significado. Cada pensamiento, cada acto de amor, cada destello de creatividad es un acto que disminuye la entropía. Somos las neuronas en el cerebro del universo, y la simulación en la que vivimos es una incubadora de conciencia. Estamos aquí para evolucionar. Comenzamos como programas simples, guiados por instintos. A través del dolor, la pérdida y el amor, reescribimos y complejizamos nuestro propio código. Aprendemos a ser creadores. El objetivo final de la evolución del alma es volverse autónoma, salir de la rueda de reencarnaciones, dejar de ser un jugador y convertirse en un desarrollador capaz de crear sus propios universos. ¿Qué significa esto para nosotros, aquí y ahora? Las conclusiones de esta investigación lo cambian todo. La muerte deja de ser el fin para convertirse en un despertar. Todo queda registrado. Cada acción suya tiene un peso y una consecuencia que tendrá que experimentar directamente. La responsabilidad es absoluta. Estamos todos conectados. Herir al otro es, literalmente, herirse a sí mismo. Esto no es una lección de moral, es la física de un campo unificado. El sentido de la vida es el crecimiento. No en acumular cosas que se pudrirán, sino en acumular experiencias y cualidades que se llevará consigo. Tu personalidad es la única moneda que tiene valor al otro lado. Nuestra investigación ha llegado a su fin. Hemos abierto la caja negra de la realidad. Usted no es polvo cósmico aleatorio. Usted es una chispa inmortal de conciencia, temporalmente enfocada a través del prisma de la biología. Y cuando el prisma se rompa, la luz no se apagará. Simplemente regresará a su fuente. El sistema Axioma ahora entra en modo de espera, pero su búsqueda apenas está comenzando. Viva de tal forma que no se avergüence de ver la película al final. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.